what is your view? What is the current situation? How do you see the current ambition? How do you consider that we are prepared for having this ambitious NDCs and in the way to COP30? And I will begin by giving the floor to Minister Navarro. Thank you, Minister. It's your turn. Thank you. Well, I spoke about this briefly this morning. I think that our situation is a bit like the old Chinese saying, there is chaos under the heavens and the situation is perfect. We have tremendous challenges, but we also have opportunity. Thank you. Very good headline. Thank you very much. Now, Ministra Elena Yanina Estrada, quizás si usted nos puede dar un primer titular de cómo considera que debemos enfocar la discusión sobre las NDCs y la ambición de cara a la COP30. ¿Cuál es la visión de Colombia? Y sobre todo usted que realmente llega con una nueva fuerza a esta discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes como organizadores por invitarnos a este espacio y porque seguramente compartimos unos compromisos que son mutuos. Nosotros como Colombia tenemos en este momento un enfoque muy especial que es darle la voz a las comunidades y territorializar la participación y que esta participación sea incidente. Creo que ese es el primer enfoque que nosotros tenemos y de esta manera vamos a anclar la CNDC en los territorios, llevando toda la discusión internacional a los territorios y generando un diálogo en los territorios para que esos resultados los podamos subir nuevamente por medio de nuestro documento como Colombia y llevarlo a la discusión internacional. Muchas gracias. Muy claro el mensaje. I would like to give the floor to Mrs. Nigaraj Paradise. You have a lot of experience in negotiations, so we would like to listen what would be the main message right now regarding how can we look at the NDCs right now and the future in the coming months. Thank you. Thank you very much. Luckily, I'm not involved in NDC development process, I must say. But honestly speaking, what would be the message? The message would be to the non-state actors, basically, because I represent the non-state actors, is that you should be involved in this process. So, and it should be done in the dialogue. So basically, dialogue and partnership is something that I would call, I think, in one sentence. Thank you. Thank you. It's clear, because this collaboration with private sector will be key to have good NDCs. So thank you. Maria Camila, now is your turn. How Mexico is facing this situation, if you can give us a headline right now. Muchísimas gracias. Y tenemos ya una guía muy clara. Hace 2 años acordamos un balance global que nos da recomendaciones puntuales. Entonces, el balance global es nuestra hoja de ruta que vemos que tenemos que tener una NDC alineada a no incrementar trayectoria más allá de 1.5. Y ese es nuestra estrella hacia adelante, el camino a seguir, y para ello ciertamente se requiere involucrar a todos los sectores de la sociedad. Tenemos que, en línea con el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante para nuestra región, el asegurarnos que toda la participación pública se vea reflejada en una NDC ambiciosa. Entonces, haciendo eco de mis predecesores, es una incorporación transversal, integral, que vea no a solo medio ambiente como el guía, sino como un engranaje de toda la sociedad. Muchas gracias. Lilian, ahora todas las vistas están puestas en Brasil. Importante saber cómo veis con un titular la situación en este momento. Thank you. Good afternoon. It's a pleasure to be in this panel. I
I would recall a sentence that the COP30 with youth champion just said here in this panel in the event that was before on Mutirão. She said, "We don't have time and we know the solutions." So I think we should apply this to the NDCs. The NDCs are the spine of the Paris Agreement. This is the year of the second cycle of NDCs, and even though we have 10 years of the Paris Agreement, we have lots of experiences, lots of programs, workshops to support countries to organize their NDCs, even though most of the parties didn't conclude the work and are still pending on the presentation of their NDCs. So my first approach to this moment is the urgency. You know, governments, non-party stakeholders, private sector, the urgencies for everyone. So present the NDC much before COP30 in time to be included in the synthesis report that the UNFCCC prepare for us. It's essential. Tenemos aquí 4 países muy poderosos en la negociación. Azerbaiyán, que el año pasado lideró unas negociaciones complicadas, con gran éxito. Se cumplen 10 años del Acuerdo de París, 10 años del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que va a haber muchas miradas puestas en los resultados de las negociaciones de este año y por eso me gustaría empezar escuchando en los países que ahora están preparando y trabajando en sus NDCs, cómo se está planteando la ambición y sobre todo, ministro Navarro, empiezo por usted, cómo se integra esta ambición de la NDC con las prioridades nacionales, cómo asegurar que efectivamente hay una apropiación por parte de los ciudadanos. Muchas gracias y muy buena pregunta. Para todos nosotros es crítico, para todos nuestros países, el que los NDCs se integren íntimamente en la fibra misma de nuestras naciones. Para Panamá la ambición no se mide con el número de páginas de nuestras metas climáticas. Para nosotros se mide de acuerdo a qué tan profundo está la meta climática dentro de los objetivos nacionales y la sociedad panameña. De hecho, lo que va a hacer nuestras metas climáticas verdaderamente efectivas es que sean no argumentos únicos, solitarios, que se vean como unidades independientes, sino que todo lo contrario, que sean parte de algo mucho mayor, de algo mucho más grande. Y por eso nuestro compromiso de Panamá con la naturaleza. Este compromiso, lo que hemos llamado en inglés el Panama Nature Pledge, es precisamente una estructura nacional integrada que nos va a permitir unificar nuestras metas y NDCs, nuestras metas climáticas, con nuestra estrategia para conservar la biodiversidad, nuestras metas para enfrentar la desertificación y también para reducir y eliminar la contaminación plástica. Y de hecho, esto se tiene que hacer con mucha participación pública y ciudadana. Quiero reiterar que para nosotros en mi ambiente esto es crítico. De hecho, hoy hemos iniciado la consulta pública de nuestra nueva ley climática, ley del clima. Y estamos invitando a todas las ONGs, los científicos, los ciudadanos, a todos los actores, sector privado, a que todos, instituciones públicas, académicas, a que nos hagan llegar su análisis de la nueva ley climática de Panamá, que salió a consulta pública hoy. Importantísimo lo que nos comparte, ministro, de un proceso participativo y comprensivo también con el tema de la naturaleza. Pregunto ahora a la ministra de Colombia, mirando también un poquito hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo se deben trabajar y actualizar estas NDCs mirando al futuro? ¿Cómo innovar, cómo incorporar aspectos que a lo mejor hasta ahora no
no estaban tan integrados en los procesos de elaboración. Sí, bueno, pienso que como país nosotros estamos estableciendo, como les dije, la ruta de la territorialización, de la participación con garantías, pero también es muy importante para nosotros como país y dado nuestro proceso interno, abordar el tema de la paz. El asunto de la paz es importante para que podamos hacer que la población cierre brechas, para que tengamos una justicia que sea social, pero también para que fortalezcamos las capacidades de las poblaciones locales en el marco de un conflicto armado que nosotros tenemos internamente, pero que estamos totalmente comprometidos en superar. Entonces, estas CNDC son una oportunidad incluso para superar el conflicto, porque gran parte del conflicto armado es por las territorialidades y por los recursos naturales. Y la guerra por los recursos naturales es una guerra que no tiene una protección jurídica, incluso más allá de los derechos humanos. Y esto es algo a lo que le tenemos que prestar atención. ¿Qué hacemos con los delitos ambientales? ¿Y qué hacemos para garantizarle la seguridad a esas personas y colectividades que defienden los recursos naturales y que están en contra de todos esos delitos ambientales? Por eso para nosotros también es una prioridad implementar Escazú, que se ratificó en el 2023 en Colombia, y ahora acabamos de iniciar hace 2 meses un proceso de mirar cómo vamos a implementar Escazú después de su ratificación interna, para que también este proceso sea participativo y de acuerdo a las realidades de cada una de las regiones podamos abordar también el tema de la seguridad, porque el asunto de la seguridad también debe de abordarse en estos NDC, de manera que nosotros demos participación, garantías, cerremos brechas, construyamos paz. Y por otro lado, para terminar, es muy importante que podamos poner en marcha el portafolio de acción climática, de transición socioecológica y energética para la estructuración y presentación ante entes financieros de ese portafolio de proyectos y programas de alto impacto. De esta manera podemos acelerar el proceso de los NDC y que este portafolio sea de interés nacional, pero incluso también debemos tejer unos intereses que sean regionales. Yo creo que es muy importante estas NDCs de nueva generación. Creo que cuando se concibió el instrumento nadie podía pensar en el potencial tan grande que tiene de procesos participativos e integrados en las prioridades nacionales, y creo que eso es un salto importante en este proceso que todos vamos a vivir y que veremos los resultados seguramente en la COP30. Antes de preguntar a nuestra champion, querría, María Camila, que también desde la experiencia de México nos puedas contar cómo ves el proceso de elaboración de NDCs ahora con un nuevo gobierno, ¿no? En las prioridades nacionales del país, cómo se puede trabajar de una manera pues, realmente participativa. Claro que sí. Nuestra primera recomendación es: elijan ustedes a una presidenta mujer y que sea científica climática. Eso ayuda mucho. Sin duda. Ya mencionaba Simon Steele que necesitamos primero liderazgo político.
Y el que tengamos una presidenta que estuvo en el panel intergubernamental de cambio climático hace toda la diferencia, ¿no? Vemos cómo políticos de ese nivel podrían descarrilar todo, pero a su vez también pueden potenciar las oportunidades. Entonces, para nosotros, en este gobierno, la alineación, que es el segundo punto que mencionaba Simon Steele, es mucho más sencillo, porque viene ya desde una directriz muy clara de nuestra presidenta, en el que todo el desarrollo, además vamos arrancando del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes sectoriales, de ahora la NDC, del Plan Nacional de Adaptación, de la estrategia de largo plazo, todos sean congruentes, todos sean consecuentes y todos vayan avanzando hacia una misma idea, un mismo camino que es ambición climática, pero además generando sinergias con todos los procesos ambientales, ¿no? No vemos una NDC sin que se esté hablando de todos los cobeneficios con biodiversidad, con desertificación, con contaminación. Tenemos que ver las crisis ambientales como algo interrelacionado y que para ello tenemos que integrarlo. Y para poder integrarlo, viene el tercer punto, apoyo, se requiere a toda la comunidad, ¿no? Y para ello es que en este nuevo proceso de la NDC ya estamos desarrollando los números, vamos a tener nuestra primera sesión gubernamental, de hecho hemos invitado al secretario ejecutivo la próxima semana, estará en México con nosotras, para tener esta comisión intersectorial con todos los ministerios y tener esta retroalimentación posteriormente del sector privado, de academia, de las comunidades. Y hay que mencionar que esto no es una sociedad heterogénea. Ya se mencionaba en paneles anteriores que tenemos que entender que un país es diverso, un país es complejo y que por ello pues las consultas no es simplemente un foro y acabamos, ¿no? Tenemos que tener una serie de acercamientos, en nuestro caso además somos un país federal, entonces también por primera vez tuvimos una reunión con nuestras autoridades ambientales estatales, que también suman muchísimo al proceso. Tuvimos aquí al alcalde de Guadalajara dando ejemplos concretos, entonces es cómo sumamos voces rumbo hacia la COP30. Y para ello me permito un último comercial. También se hablaba de esta integración regional, entonces nos interesa muchísimo hospedar a los ministros y ministras de América Latina y el Caribe, van a recibir pronto una invitación, 25 y 26 de agosto, para fortalecer esta cooperación entre América Latina y el Caribe, que creemos que es fundamental para reforzar nuestras NDCs. Muchísimas gracias. Como institución que trabaja en América Latina, nos parece que reforzar la voz de la región en estas conversaciones va a ser clave, esta nueva perspectiva, esta nueva visión, y seguro que va a ser muy importante de cara a la COP30. Me gustaría ahora ir mirando un poco a la COP29 and learn about, Nigar, your experience during the COP29 negotiation, and now you are trying to promote effective involvement on different stakeholders, cities, private sector, other communities. So, looking at the relevance of the process, what do you consider could be the most important thing to consider before the COP30? Well, thank you for the question. I think that NDC development itself is a very complex process, obviously. It needs the involvement of all the agencies, of all the structures. But from my experience and from meeting people, and especially private sector from different parts of the world, one thing is clear to me that business people, private sector people, entrepreneurs, they want to be involved and they are ready to be involved. But in many cases, this process goes kind of without the proper engagement of non-state actors. That's the message that I wanted to say, actually. Because wherever you talk to the civil society, indigenous peoples, and private sector, so they are saying that we need a better dialogue with our government. This is the message. And when you speak about the global climate action and the NDC development process, NDCs will impact the whole society, right? So when the government is taking commitments, it will impact private sector, it will impact civil society and all the stakeholders. But in many cases, they are not properly involved. So for example, in our country, when we just started, I must confess that the
climate action itself and this notion, this agenda was pretty new for Azerbaijan and for the region itself. So with COP coming to our region, we not only came with, all those successful and historical decisions on climate finance and on the rest, but we also kind of brought the climate agenda to our region. That's one of the success stories of COP. And when we were talking to private sector in Azerbaijan, for example, they were asking us, okay, what does it mean to us? That we know that the government is working on some document, but what will it practically mean for us? Like, how is it impacting us? And we have organized a number of sessions with the government people, and also this process is going on. But what we've seen very positive feedback from private sector. On a different level. So for example, construction companies came together and made a pledge that, okay, we understand the importance and we are happy to consider sustainability and consider, this climate change factor in our strategies. And sector by sector, we started working with different private sector to inform them, first of all, and to give them a chance to understand what that means for them. So I think that we need a better dialogue. And again, like as climate champions, we have come up with a number of reports, getting feedback from all the stakeholders, and many of them are ready, they are ready and they are saying that, okay, we want our governments to come up with more ambitious NDCs. But again, there should be a proper dialogue. Like when you speak about indigenous people, they know, they have this local knowledge, they understand the situation much better. Local communities know that knowledge, so they need to pass it to the proper government officials. It should be done on many levels, policy making, private sector, civil society doing this accountability, monitoring, and even educating public. So I think that what we are lacking in global climate action and climate community is a proper education. We are not sending a message to ordinary people why we are doing that, why it's important, and why government needs to take this responsibility and commitment. How to build partnerships. Now I will go to Lilian in Brazil. No, you are now working very hard to really make inclusive processes. What could be your idea now how NDC can be really powerful and participative? Yes, I think that the example of Brazil is a good example as NDCs going much beyond climate policy. The new generations of NDCs, they are where climate meets development. They are a group of, they elaborate policies that are economy-wide. Now they represent or they impact different sectors of the economy and of society. So the whole of government, whole of society, whole of economy approach, it says that it's much more than climate policies. It's a guidance to growth. These countries has this plan for the next 10 years, and it is climate sensitive, but it gives clear direction or where the economic sectors are going and how they can get there, what policies must be in place to enable these policies to be effective. So in the case of Brazil, it was very interesting because we are hosting COP30, the government wanted to lead by example and be on time, be among the first countries to present their NDCs. We presented with our vice president, a high level of government. He went to Baku, to COP29, and handed it over to Mr. Simon Stiell, Brazil's second NDC, which is really, it encompasses, a plan for development in the next 10 years. But what's interesting, when you see different groups of society approaching government saying, I want the recognition of my vulnerability to be in the NDC. I want questions of land demarcation to be in the NDC. So when you see these movements, then it's clear that you mainstreamed climate policies,
This is something that is happening and will happen even further, and it shows that climate policies is much more than climate policies. And I like to say that if extraterrestrial comes to a country and reads its climate policy, it will be a clear path to where this country is going, which areas there are to invest. Private sectors can jump in and see opportunities to invest in different sectors because it's out there. We have heard Mr. Steele to call for ambition and practical actions. We have here many negotiators, many people, shareholders in the climate change world. So I would like to listen to you. What could you consider first, ambition? What could be a result for you? What does ambition mean? And if you can share one action that you consider that could be an example for other countries, other not only participants in this panel, but many people that could be listening to us. What does it mean, ambition, and an example of that? For me, ambition would be to make sure and guarantee that we have climate change policies embedded in every development plan and investment program for the country's future. En otras palabras, que nos aseguremos que los NDCs se conviertan en verdaderos planes de desarrollo nacionales, que recojan nuestros NDCs, todas las aspiraciones de nuestros territorios, nuestras comunidades, nuestros grupos originarios, nuestras provincias, pero también el sector privado, del ciudadano de a pie, del sector académico, para que el NDC recoja la ambición de desarrollo sostenible del país. Y personalmente para mí lo más importante, y además es muy importante también como política pública del Estado panameño, es la conservación de la biodiversidad, como un bloque fundamental, una base estructural ineludible en todo NDC. Y uso un ejemplo. En Panamá, la cuenca del canal produce toda el agua que están tomando ustedes esta semana y que tomamos todos los panameños en la región metro, la mitad prácticamente de la población del país. Y además es esa misma cuenca la que produce toda el agua para el canal, que nos genera 5 o 6 mil millones de dólares al año en ingresos. De ahí la autoridad del canal, que es completamente autónoma por constitución, hace un aporte al gobierno en efectivo de 2.500 millones de dólares, más toda la derrama económica de empleos y riqueza que llega a nuestra economía. Aparte de todo ello, esa cuenca tiene parques nacionales como el Parque Chagres, Soberanía, Cruces, Campana, que son fundamentales por la biodiversidad que protegen. O sea que es un ecosistema completo. Y el mejor ejemplo, nuevamente, como ya he dicho antes, de desarrollo sostenible para mí del mundo. Esta cuenca integrada a la población que genera agua, genera riqueza y cuida nuestra biodiversidad. Y cada uno de estos factores depende del otro para su propia supervivencia. Este es el tipo de cosa que tiene que estar como un building block, como una base, una estructura fundamental en todo NDC a mi criterio. Muchísimas gracias. Muy claro el mensaje de integración, biodiversidad, clima, vida de las personas, y creo que eso está muy alineado con la visión también que la ministra antes nos ha transmitido. Me gustaría su visión de cómo traducir la ambición en algo realmente entendible, ¿no?, para las personas que participan en este proceso. ¿Cómo lo ve usted y cuál sería su objetivo entonces? Una ambición traducida en... Sí, para nosotros los NDC, digamos, hay varios retos, ¿no? Ya algunos los he mencionado, pero quiero entrar también en otro punto que es, además de que tienen que ir unidos a los planes nacionales de desarrollo, estoy totalmente de acuerdo, eso debe ser una prioridad porque es la manera en cómo lo atamos a la política nacional de cada uno de nuestros países,
Pero además creo que hay un punto que es muy importante y es que podamos descentralizar un poco los procesos. En nuestro caso, como Colombia, que somos un país centralizado, encontramos que son las regiones las que tienen las principales problemáticas ambientales. Y cuando tenemos una crisis climática, a donde primero llega esa crisis es a las regiones, pero además a las zonas más vulnerables. Entonces, es importante descentralizar no solo los procesos, sino también los mecanismos en los que llegan los recursos. Y en eso también estamos trabajando. Estamos trabajando en que, por ejemplo, la regularización del carbono sea de una manera descentralizada, que le demos autonomía a las comunidades que están organizadas, que le demos soberanía a esas comunidades que están en los territorios, porque al final son ellas quienes están cuidando esos territorios. No es tanto el Estado central o el ministerio o el funcionario, sino la persona, el ciudadano que está en el territorio y por lo tanto, pues ¿por qué no darle esa capacidad de poder movilizar y decidir cómo hace para que ese funcionamiento de los recursos que se va a generar por medio de la naturaleza, pues ellos puedan decir qué hacen, cómo se proyectan, obviamente con un acompañamiento del Estado, del gobierno que es centralizado, pero creo que descentralizar es algo que también tenemos que empezar a pensar y a funcionar de otra manera para que podamos llegarle a los territorios. Muy buena recomendación que todos anotamos. From your perspective, looking at the experience you had in Baku and now, what does ambition means for you? Ambition, well, I think that indices need to be ambitious. So we need to try and inform public and communicate it properly to public why we are doing that, and we need to raise this ambition. On the other hand, I strongly believe that indices should also be realistic and kind of measurable, you know, and should be aligned to SDGs also, because we are doing that to our vision for future is sustainability and is health. It's about, for a better life for people. So that's why they need to be realistic and achievable also. And in many cases, we don't properly calculate, how it's done and how it impacts people. So yes, ambitious, and we need to try to raise ambition. We need to educate public and all the relevant stakeholders why we are doing that, but we need to keep it realistic and measurable and achievable. Thank you very much. Nosotros vemos que la ambición en este caso es muy clara, es un nivel de temperatura que no podemos superar, pero es cierto que es importante traducir esto en términos de la vida de las personas y creo que aquí hay puntos muy interesantes. Camila, me gustaría también ver, se está hablando de los NDCs como planes de desarrollo nacional, y también cómo eso puede permitir captar recursos de instituciones como la CAF o como otras instituciones multilaterales. Para nosotros también es muy importante poder identificar en estas NDCs qué realmente es necesario, cómo podemos aportar y cómo hacer que no sean condicionadas a la financiación, sino que esa financiación se movilice. Si nos puede dar tu opinión. Bueno, hay tantas cosas por hacer que para nosotros la ambición requiere toda una transformación de la economía. No hay que cambiar la matriz energética, eso va a tomar mucho tiempo, pero además hay que pensar en medidas ya. México se está calentando a un nivel más acelerado que el resto del mundo. Entonces nuestra población lo que ve es que ya tenemos temperaturas insostenibles que están causando además desastres naturales a un mayor ritmo y por ello para nosotros es no solo ver medidas ambiciosas de mitigación, que por cierto sí se está ya teniendo todo un plan
para incrementar las energías renovables, pero también en adaptación y particularmente en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Nosotros vemos que tenemos un gran acervo, por ejemplo, de manglares, que nos permite, por una parte, proteger biodiversidad, también captar emisiones de carbono y además hacer nuestra costa más resiliente, ¿no? Entonces, no tenemos que dejar de lado que los impactos ya se están sintiendo y que no solo es de un plan a largo plazo, sino de acciones concretas hoy que nos permita a la población ser más resiliente y atender también ya pérdidas de daños que enfrentamos de todos estos desastres naturales. Entonces, ahora sí, ¿en qué se necesita apoyo? Es que hay plan de restauración, acuerdo de bosques, manglares, selvas, en verdad es parques de economía circular, de atención al sargazo, o sea, es una diversidad de temas que tenemos que verlos en su conjunto y de manera integral, y estamos buscando a toda la cooperación internacional. Muchísimas gracias. Y estaremos movilizando. And for Lilian, the last intervention as the presidency of the incoming COP, and having in mind we will have a COP in the Amazon and the challenges you are facing, what do you consider ambition can mean for people? I would like to raise two questions regarding the next NDCs. That I didn't hear in the panel. The main goal of climate policy of NDC is to establish the reduction, a target to reduce emissions of greenhouse gases. So in order to do that, it's a complex system. A country has to understand the profile of its emissions, should apply modeling to see how to approach emission reduction in a 10-year time. That is the NDC cycle. So it's a complex system, but it's doable. All countries have the capacity to do it, and for those who have less capacity, there is a whole environment of support in the international system, from the multilateral development banks, from the UN system, from UNFCCC, UNDP, and institutions like the NDC partnership that Brazil is in the steering committee with Denmark. So there is support, there is capacity building, there is resources, finance to countries go to these places and get help to organize their NDCs. This is one thing that I would like to remind everyone. And the second one is that this next generation of NDCs, they will be the first one which should be informed by the first global stocktake of the Paris Agreement. This is very important. As Camila pointed out, the global stocktake from COP28 brought a series of calls, recommendations to countries on the direction they should go on as far as climate change is concerned. Targets on the energy sector, halt and reverse deforestation. It's all there. And in theory, NDCs being organized right now, they should be informed by these calls. So we hope that we reach COP30 with full scenarios of NDCs from all countries, all parties of the Paris Agreement, because that's what they signed for in 2015. So no, this is our collective commitment, and these NDCs should be informed by the GST, meaning should encompass our economy and all gases, and also be aligned with the temperature limit of 1.5. Muchas gracias.